Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Seguimos en la serie Ser Sabias, un deber y responsabilidad, y seguimos con el tema 3, Mujer alcanza la plenitud en Cristo, hoy parte 2. Este pasaje nos muestra el fruto del Espíritu Santo y nos invita a alcanzar la plenitud en Cristo a través de la transformación de nuestro carácter y nuestro temperamento. Como creyentes somos llamadas a dar testimonio de esta plenitud y la palabra de Dios es la guía que nos permite alcanzarla. Sabemos que este mundo está lleno de desafíos, de adversidades, las cuales no son fáciles para muchas de nosotras, con nuestras emociones y nuestras reacciones impulsivas, a veces sobrellevar estas cargas. Nuestro temperamento sanguíneo puede afectar nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra capacidad de amar incondicionalmente, nuestra paciencia en tiempos de dificultad, entre otros aspectos de nuestra vida. Sin embargo, la palabra del Señor nos ofrece una palabra que puede transformar nuestra vida, y es la que estaremos analizando a la luz de la palabra a partir de hoy. Cómo nosotras podemos modelar, transformar nuestra manera de ser, la cual a veces consideramos que no podemos cambiar, que ya somos así, que ese es nuestro sello. Pero ¿sabe algo? Cuando nosotras venimos a los pies del Señor, ya dejamos de ser nosotras y nos hacemos una en la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo, y nos acercamos a esa plenitud que debe haber en cada una de nosotras, así como Cristo es pleno y es uno solo con el Padre. Esa es nuestra meta, ese es el trabajo que Dios hace en nuestras vidas mientras estamos en este mundo, a través de las circunstancias que a veces vivimos, que no comprendemos, de las situaciones en las que nos tenemos que enfrentar. Sale a flote esos aspectos que hay en nosotros, como lo decía, en la carne, porque los temperamentos que a veces refleja una persona sencillamente está en la parte de la carne, en su falta de control y en su falta de entendimiento de tener dominio propio. Pero para nosotras como hijos de Dios debemos obrar de acuerdo a nuestra condición y a nuestra naturaleza, y ese es el fruto del Espíritu Santo. Al estudiar y meditar en Gálatas capítulo 5, los versos nos revela los rasgos y virtudes que el Espíritu Santo desea desarrollar en nosotras: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cualidades que debemos buscar en nuestra vida diaria. Estas características van a reflejar que nosotras realmente somos hijas de Dios. Pero para alcanzar esta plenitud debemos vivir un proceso de transformación, y esto no es algo que podamos lograr con nuestra propia voluntad o nuestro esfuerzo. No es porque usted hoy lo desea, lo ora, lo pide, ya mañana se le fue el mal genio, ya es la mujer más paciente, es capaz de esperar, ya va a ser la más amorosa, ya va a ser la que hable siempre dulce, suave, siempre de un trato amable a los demás. No, así no funciona el poder de Dios y la obra que Dios hace en nosotros. Debe haber una clara convicción de parte de nosotros de que hay algo en nosotras que necesita ser transformado y cambiado por la palabra del Señor. Mientras usted no reconozca que es una persona con la cual no se puede dialogar, no se puede hablar, la palabra del Señor no va a poder obrar en su vida para transformarla. Lo primero es reconocer que necesitamos ayuda y en qué aspectos necesitamos ayuda. La Biblia es la voz de Dios hablando directamente a nuestras vidas a través de sus enseñanzas. Podemos encontrar instrucciones claras y específicas sobre cómo vivir
una vida que refleje la plenitud de Cristo. La palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios y nos revela su amor, su gracia y su poder transformador. Por lo tanto, la necesidad de la palabra del Señor en la vida de toda hija de Dios es innegable. Nos proporciona una base sólida para nuestro crecimiento espiritual y nos capacita para dar testimonio de haber alcanzado la plenitud en Cristo. A medida en que nos sumergimos en la palabra de Dios, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotras, transformando nuestro temperamento y moldeando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es necesario que cada una de nosotros permitamos que el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo, florezca en nuestras vidas. Y solo puede florecer si usted permita que el jardinero, que el arquitecto, que el dador de la vida trabaje en cada una de nosotras. No hay otro modo. Si usted se cierra a la palabra del Señor, no va a florecer el fruto del Espíritu Santo. Por mucho que ore, por mucho que pida, por mucho que ayune, no va a ser así. Para mejorar el temperamento es necesario cultivar estos atributos en el corazón y la mente. Y esto se logra a través de la lectura de la palabra, de la meditación de la misma palabra, de la oración, pero ante todo de la obediencia a sus mandamientos. Recordemos que Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que nosotras permitamos que el fruto del Espíritu Santo florezca en cada una de nosotras? Los beneficios que brinda al corazón de una mujer cada uno de estos atributos es que primero permite una profunda transformación de nuestras vidas y con ello experimentamos una paz y una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Si bien es importante conocer nuestro temperamento y los rasgos que lo definen, también es fundamental aprender a controlarlo para poder relacionarnos de forma adecuada con los demás. Vamos a mirar unos aspectos. Puede ser capaz de transformar a una mujer que es fuera de los planes y propósitos de Dios, a llevarla a una mujer que realmente es plena y una sola con Cristo, para brindar esa alegría, pero también ese testimonio y esa veracidad de que realmente es una hija de Dios. Primero, el pasaje de Gálatas nos ofrece una guía invaluable para transformar nuestro temperamento y permitir que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Estos versículos nos enseñan sobre las características que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotras y cómo podemos cooperar con Él para lograrlo. El primer fruto, amor. Como mujeres podemos permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotras, superando nuestros impulsos y reemplazándolos con un amor incondicional hacia los demás. Recordemos que una de las cualidades o de los rasgos que presenta una mujer cuyo temperamento es sanguíneo es que es demasiado entusiasta, demasiado optimista, demasiado sociable y extrovertida. Es decir, a veces no tiene límites a quién se acerca, cómo se acerca, ni en la manera de dar y expresar el amor. Y nosotros sabemos que dentro de lo que Dios ha establecido y ha definido el amor, hay unos parámetros en los cuales nosotras nos regimos y actuamos conforme a ellos. El amor nos capacita para tratar a los demás con compasión, paciencia y bondad. Incluso nuestras emociones naturales nos empujarían a responder de manera a veces diferente, y así solía ser cuando estábamos en el mundo. Hay una porción de la palabra en Mateo 7:12 que nos dice: así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La mayoría de nosotras siempre queremos que nos traten bien, con delicadeza, que nos comprendan y entiendan que somos mujeres, que a veces ciertas cosas no son fáciles para nosotras. Con esa misma gentileza, con esa misma dedicación, nosotros debemos brindar el amor a los demás, tener compasión, entender y comprender que no todos, absolutamente todos, están en el mismo nivel de comprensión y de llenura del Espíritu Santo para poder proceder de la manera adecuada. Y en un caso especial, a veces los hijos. A veces las madres, cuando están apenas criando, no tienen la paciencia y el amor para la formación de sus hijos, porque llora mucho, porque todavía tiene que lidiarlo, controlarlo, que ya no puede dormir como antes, que les impide hacer ciertas cosas. Lo decía y estamos viéndolo en el estudio de los domingos en el libro de Eclesiastés. Hay una etapa y cada etapa tiene sus propias vivencias, sus propias experiencias, y tenemos que habituarnos a esos cambios y adaptarnos a esas bases en las cuales todas, absolutamente todas vivimos. Ya Dios más adelante le dará el tiempo y la oportunidad para hacer aquellas cosas que de pronto, por no hacer las cosas como eran debido, se truncó una parte de su vida, pero más adelante puede ser recompensada si siempre actúa en benignidad y en amor para con su familia. Segundo fruto, gozo. Aunque las mujeres podemos ser influenciadas, y eso es algo muy importante que es una de las características que siempre nos atribuyen y nos resaltan, que podemos ser influenciadas por los cambios hormonales y estados de ánimos fluctuantes. El gozo que viene del Espíritu Santo no está sujeto a las circunstancias. Esta es una realidad. Sí, a veces hoy el día no fue el mejor para usted, se sintió indispuesta, anímicamente no se siente bien, pero eso no quiere decir que el que no se sienta bien físicamente, espiritualmente tenga que ser lo mismo, porque nosotros generalizamos por lo regular muchas de las cosas que vivimos y experimentamos. Si le duele solo el dedo, un dedo, dice me duele toda la mano. Si solamente tiene un malestar, digamos, en la cabeza, estoy enferma, no me puedo mover, por favor atiéndeme, tengo que ir donde el médico. Vamos al extremo y no somos realmente conscientes de que eso para nada nos ayuda, y mucho menos a las personas que están en nuestro entorno. No es que no expresemos nuestras emociones, sino que no le permita a usted a sus emociones que controlen su estado de ánimo, y con eso usted influye en las personas que están a su alrededor. El gozo es una experiencia espiritual que solo nosotras podemos alcanzar a través del Espíritu Santo. Aunque estamos enfermos, damos gracias al Señor y nos alegramos porque sabemos que Dios se glorificará, que Dios hará algo con esa situación que estamos experimentando, y porque plenamente confiamos en Él. Una persona que confía plenamente en Dios, un hijo de Dios que tiene su confianza puesta en Dios, nunca va a estar triste, siempre va a tener esa convicción de que su Dios lo va a ayudar y le va a dar la victoria. Podemos experimentar una alegría profunda y duradera al confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas, independientemente de las situaciones externas. Salmo 28:7 nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Paz. Encontrar la paz interior es un desafío para muchas mujeres, especialmente cuando enfrentamos tensiones y presiones diarias.
en medio de un caos, de un conflicto, de una discusión, no es fácil mantener la paz, la quietud, la serenidad. Cuando usted está siendo atropellado, maltratado, no es fácil contenerse. No es fácil guardar silencio. No es fácil que usted no se defienda, porque el impulso carnal es: no me dejo, no me van a pisotear, yo tengo que defenderme. Pero el Señor nos llama a ser pacificadores. El Señor nos llama a que actuemos no bajo la voluntad de la carne y las emociones, sino bajo la presencia de su Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo que hay en cada una de nosotras sea la que direccione cada uno de los pasos y de las decisiones que tomamos y de nuestra manera de actuar, pensar y ser. Debemos encontrar la paz, que es un desafío para muchas mujeres. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ofrece la paz que trasciende todo entendimiento. Al permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro temperamento, podemos experimentar una paz sobrenatural que nos ayuda a manejar las dificultades y conflictos con serenidad y confianza en Dios. La palabra del Señor en Números 6, versículos 24 al 26 nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y Juan 14, versículo 27, el mismo Señor Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A paz, a serenidad, a quietud, a esperar que el Señor se encargará y el Señor resolverá cada situación de cada uno de nosotros, como ese Padre bueno y amoroso y misericordioso que es. El siguiente fruto es la paciencia. La paciencia es esencial para transformar nuestro carácter. A veces nuestras emociones nos llevan a reaccionar de manera impulsiva e impaciente, pero a través del Espíritu Santo, hermanas, podemos cultivar una paciencia que nos permite esperar en Dios, confiar en su tiempo perfecto y ser tolerante con los demás. La palabra del Señor en Proverbios 14:29 nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Miren lo importante de no ser tan impulsivas, de saber actuar y esperar, buscar el consejo del Señor, esperar el tiempo perfecto de Dios. Hermanas, nosotros no tenemos el mismo conocimiento que tiene nuestro Padre Celestial de todas las cosas. Por eso no podemos afanarnos, no podemos angustiarnos y mucho menos perder la paciencia al no ver una respuesta pronta e inmediata. Otro aspecto del fruto es la benignidad o la amabilidad. Como mujeres podemos ser comprensivas, amables y consideradas con los demás, incluso cuando nuestro temperamento sanguíneo nos impulsa a ser críticas o a ser impulsivas. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotras, podemos mostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones y palabras amables. La bondad. La bondad es otro aspecto del Espíritu Santo que nos ayuda a transformar nuestro temperamento. Podemos buscar oportunidades y debemos buscar las oportunidades para hacer el bien a los demás, mostrando generosidad, compasión y actitudes constructivas que puedan acercar a esa alma o a ese hermano más a la presencia del Señor. Fe. La fe es una cualidad esencial para cualquier transformación espiritual.
Y decimos que es esencial porque, como lo leíamos en Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una mujer de fe no necesita ver, no necesita escuchar, no necesita recibir una profecía. Ella cree en la palabra del Señor, confía en la promesa del Señor y espera a que Dios, su Padre Celestial, su Creador, le dé la respuesta en el tiempo y conforme Él lo ha estipulado. No podemos angustiarnos si vemos ese familiar que aún no llega a los pies de Cristo. De pronto no está para salvación y debemos aceptar esa realidad, porque no es el Padre, en últimas, el que quiere que alguien se pierda o que alguien sufra. Es producto y consecuencia de nuestro proceder, de lo que hay en nuestro corazón. Recuerde que a Dios no se le puede engañar. Dios conoce realmente lo que hay en nuestros corazones. Y si en su corazón hay un amor verdadero, genuino por Él, Él le va a ayudar para que usted aprenda a confiar, a tener fe y a esperar en Él. También nos habla del Espíritu Santo, de la mansedumbre. Es una virtud que va en contra de la naturaleza impulsiva y violenta del temperamento sanguíneo. Recordamos en la palabra del Señor la historia de Moisés, que fue muy impulsivo, no controló los impulsos y se convirtió en un asesino. Esta virtud implica tener control sobre nuestras emociones y reacciones, mostrando amabilidad, humildad, paciencia, incluso en circunstancias desafiantes. Iglesia, hermanas, amiga que escuche este mensaje, ser amable, ser humilde y tener paciencia no es una debilidad, sino una fortaleza controlada y disciplinada que refleja que cada una de nosotras cada día nos parecemos más a Jesús. Templanza. La templanza es una virtud que implica autocontrol, moderación y equilibrio. Es ese balance perfecto que existe entre lo que usted piensa, entre lo que usted siente y lo que usted hace. Si usted piensa de una manera, pero sus emociones lo llevan a hacer otra cosa, todavía no ha alcanzado el fruto de la templanza. No tiene ese equilibrio que se necesita para saber actuar y proceder en cada situación. Sí, algunas veces fallará, pero no será el común denominador en cada una de sus acciones y actitudes. Cada uno de los impulsos en el carácter sanguíneo nos aleja más del Señor, mientras la templanza nos capacita para que cada una ejerzamos el dominio propio y tomemos decisiones prudentes y equilibradas. Como segundo, vamos a ver algunos ejemplos a la luz de la palabra de mujeres que fueron transformadas en su temperamento para ser conforme al Espíritu Santo. Sabemos que la Biblia está llena de muchos ejemplos de mujeres que experimentaron una transformación en su temperamento. Cada uno de estos ejemplos nos deben inspirar a nosotras para podermente creer que es posible que la palabra del Señor obre en nuestras vidas. Algunas ya hoy somos testigos y damos testimonio también cómo el Señor y su palabra ha obrado en nuestras vidas, pero también somos testigas de cómo la palabra del Señor ha llegado al corazón de muchas de ustedes y lo que antes eran ya hoy no lo son. Eso se evidencia, eso no se puede ocultar. Cuando la palabra del Señor empieza a trabajar en un corazón que ha decidido abrirse, no solo para recibir la palabra, sino permitirle al Espíritu Santo que trabaje de manera interna, limpiando, sacando todo aquello que no agrada al Señor, se evidencia y todo mundo se da cuenta. Porque la luz de Cristo que mora en cada uno de nosotros no se puede ocultar. Tenemos a María, la madre de Jesús. María es un ejemplo destacado de una mujer que demostró el fruto del Espíritu Santo en su vida.
a pesar de enfrentar circunstancias difíciles y enfrentar críticas, ella mostró amor, paciencia y mansedumbre. Su disposición para someterse a la voluntad de Dios y confiar en su plan la convierte en un modelo de transformación espiritual. Su respuesta al anuncio del ángel Gabriel en Lucas capítulo 1:38 demuestra su actitud de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, pero también enfrentar la murmuración, porque nosotros conocemos el relato de que decían que Jesús era hijo de fornicación. Enfrentar en esos tiempos esa murmuración y en esa cultura era algo muy pesado, muy fuerte. Sin embargo, ella no se defendió y esperó siempre en el Señor. Otra de las mujeres que podemos mencionar es Ruth. Es otro ejemplo para nosotras de transformación en su temperamento. Al perder a su esposo y a encontrarse en una situación desafiante, Ruth mostró fidelidad, bondad y humildad al acompañar a su suegra Noemí y comprometerse con su Dios. Su acto de sacrificio y su carácter noble revelan el fruto del Espíritu Santo en su vida. También María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. Todos conocemos el relato muy específico y muy claro de la actitud de María y de la actitud de Marta, su hermana. Y vemos la disposición siempre de María para estar cerca del Señor, para buscar y dar prioridad a su área espiritual, no desgastarse en las cosas y en los asuntos del mundo, sino dando prioridad a las cosas fundamentales que iban a trascender y hacer un cambio y un impacto en su vida. También tenemos y conocemos muy bien la historia de la mujer samaritana, cuando Jesús llega al pozo y le pregunta por su marido, y todos conocemos esta porción de la palabra. Sabemos que Jesús se encontró con ella en el pozo y a través de su encuentro con el Salvador, ella experimentó un cambio profundo en su vida. Ella dejó atrás su pasado y se convirtió en una mensajera del Evangelio, llevando a otros a conocer a Jesús. También hay otra mujer que nos habla la palabra y es Dorcas. Se nos narra y se nos habla de ella en el libro de Hechos, que era una mujer muy dadivosa, muy apreciada por todos por las buenas obras que ella hacía. Es una mujer llena de buenas obras y acciones de caridad. Ella demostró la bondad y la generosidad, siendo una bendición para los demás en su comunidad. Su vida reflejaba el fruto del Espíritu Santo y se convirtió en un ejemplo de servicio y amor hacia los demás. Hermanas, estos son apenas unos ejemplos que nos pueden ayudar a nosotras a entender y a reconocer que como mujeres y hijas de Dios también tenemos este mismo respaldo del Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada, para que nosotras aprendamos cada día a acercarnos y parecernos más a nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotras debemos experimentar y transformar nuestro carácter y debemos entender que el fruto del Espíritu Santo debe florecer en nuestras vidas. La vida de estas mujeres nos animan a buscar esa misma transformación, confiando en el poder de Dios para poder cambiar nuestro temperamento, permitiendo que el amor de Dios, la bondad, la paciencia y las demás virtudes que se describen en Gálatas capítulo 5 del verso 22 florezca en cada una de nosotros. Hermanas, sé que a veces no es fácil aceptar y reconocer nuestros errores. A veces no es fácil porque el entorno no lo facilita. Uno no quiere discutir, pero todos los días ahí está la gotica. Uno no quisiera decir a veces ciertas cosas, pero a veces es más veloz la lengua que el autocontrol. Uno a veces no quisiera
reaccionar de una manera, pero a veces nos ganan los impulsos. Pero tenemos una herramienta y no estamos solas para este proceso. Por eso es importante que recibamos algunas píldoras espirituales a la luz de la palabra, que nos ayudarán a nosotras a transformarnos como hijas de Dios para ser unas mujeres llenas y más cercanas a Cristo a través del fruto del Espíritu Santo. Primera píldora que nos ayudará en nuestro crecimiento personal y espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos enseña: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda la importancia de renovar nuestra mente y permitir que Dios transforme nuestra forma de pensar y de reaccionar. Al sumergirnos en la palabra de Dios y permitir que su verdad moldee nuestras mentes, podemos experimentar una transformación profunda. Al inicio yo pensaba que nunca iba a poder y nunca iba a ser capaz de comprender la palabra del Señor, y mucho menos de pronto tener claridad sobre lo que significaba y cómo debía vivir esa palabra. Pero en la medida en que uno la escucha, en la medida que uno se abre y se dispone para el Señor, uno entiende que debe cambiar la manera en que veníamos pensando, como nos enseñaron a pensar. Es rebobinar nuestra mente y empezar a entender que lo que el mundo nos enseñó, el 80% fue mentira. Incluso en muchas iglesias lo que nos enseñaron fue mentira. Para los que venimos de la tradicional, cuando la iglesia católica, cuando empezamos nosotros a leer la palabra y a comprenderla, decimos: ¿qué nos enseñaban? ¿Por qué camino nos llevaban? Es posible. Tome esta palabra y permita que sea la palabra de Dios quien empiece a llenar su mente de entendimiento, pero ante todo de verdad y de lo que realmente es valioso para nuestras vidas. Otra píldora que nos puede ayudar a la luz de la palabra para nuestro crecimiento personal y espiritual está en Efesios capítulo 4 del versículo 22 al 24. La palabra del Señor nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Este pasaje nos anima, hermanas, a despojarnos de nuestras viejas formas de ser y a adoptar un nuevo carácter que refleje la justicia y la santidad de Dios. Nuevamente, esta porción de la palabra nos recalca que debemos renovar nuestra mente, lo cual es esencial en este proceso de transformación. En Colosenses capítulo 3 del versículo 12-14 sigue la palabra hablándonos: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire la importancia, y no solo en este pasaje, sino en otras porciones de la palabra, el Señor recalca el amor. Si lo que hacemos no tiene amor, no hay un amor verdadero, no sirve para nada en la presencia del Señor. Este pasaje nos exhorta a que debemos revestirnos de las virtudes tal como nos lo menciona Gálatas.
del Espíritu Santo, como la misericordia, la humildad, la paciencia y el amor, pero además debemos practicar el perdón y la tolerancia hacia los demás. Podemos crecer en nuestro temperamento, pero es más importante crecer espiritualmente para reflejar una imagen plena de Cristo. Filipenses 4, versículo 8, un pasaje que también es vital en la vida de todo creyente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos insta a llenar nuestras mentes con pensamientos no positivos, sino realmente pensamientos dignos de honra, que glorifiquen y que santifiquen la grandeza de nuestro Dios. Está centrado en lo que es bueno y en lo que es digno de alabanza. Al enfocarnos en la verdad de Dios y cultivar una mentalidad centrada en Él, podemos contrarrestar los impulsos negativos de nuestro temperamento. Si en su corazón está la palabra del Señor, si en su mente está la palabra del Señor, usted va a poder despojarse de ese viejo hombre, va a poder despojarse de esa vieja mujer, va a poder renovar su mente, va a poder controlar sus emociones y va a ser cada día más sabia y responsable como hija de Dios, pero también como mujer. Al reflexionar en las virtudes descritas en estos versículos, como el amor y las demás, no estamos destinadas a ser esclavas de nuestras emociones y mucho menos de nuestro temperamento, sino que estamos y hemos sido salvadas para ser mujeres que reflejan el carácter de Cristo en todas las circunstancias. Gracias por seguirnos.